Amigas, amigos, saludos cordiales. Muy buenas tardes, mediodía, buenos días, como prefieran, porque son las 12 del mediodía y como es habitual, de lunes a viernes, magazine especial en Antena Huelva Radio, pero que hacemos desde nuestro propio domicilio, desde el despacho de mi casa, y afortunadamente la tecnología que nos permite hacer lo que estamos haciendo diariamente en esta época de confinamiento. A través de la 97.3 en Antena Huelva Radio y también los compañeros de Radio Flamenca que están conectados con nosotros, aparte de las personas que nos sintonizan a través de Facebook Live en estas 3 camaritas que hemos colocado aquí en HD, para que las personas que vean cómo se hace un programa de radio. No es introducir en mi intimidad, porque no hay nada que ocultar, simplemente para ver cómo se hace un programa de radio en directo. Y hoy venimos con mayor satisfacción de la que nos fuimos el pasado viernes, porque ahora sí vemos esa cifra descendente en cuanto a número de contagiados y en cuanto a número de fallecidos. Iremos con los datos, pero antes de nada, porque aquí las personas que nos ven en Facebook, a mi izquierda, la parte superior, ven la fotografía de un señor. ¿Y quién será? Bueno, el que no lo conozca, le presento que va a ser Julio Díaz, que es vicepresidente del Parlamento de Andalucía, pertenece a Ciudadanos, y ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico, y con él vamos a comenzar, antes de dar los datos que hoy son bastante buenos. Julio, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, como prefiera. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Paco. Muy bien, muy bien. Saludo a todos los radio oyentes. Encantado. Y a los televidentes, sí, que tienes a través de Facebook Live. Muy bien, Julio. Pues, bueno, en principio, ¿cómo particularmente, cómo te encuentras tú y la familia? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muchas gracias. Ciertamente, esa disciplina ejemplarizante, diría yo, que estamos dando los onubenses, los andaluces, pero también los onubenses, en este periodo de confinamiento, pues nos está haciendo bien en el ámbito de la protección de la salud, preservándonos de que el virus nos atrape, ¿no? Y bueno, es verdad que ha atrapado a muchos, incluso que andaluces o que españoles, y ahí se ha hecho un gran trabajo, como seguro que tendremos oportunidad de hablar, y quiero aprovechar para darle las gracias a todos aquellos sanitarios, todos aquellos profesionales que están permitiendo que se preserve la salud de todos, jugándose la suya día a día, y más concretamente a aquellos que están en la primera línea de lucha contra el coronavirus en los hospitales y en las residencias de mayores. Bueno, pues son, como decía anteriormente, bueno, con Julio, que evidentemente ya sabe los datos, se lo digo a los oyentes, 399 fallecidos en España en las últimas 24 horas, es decir, que la línea descendente es un hecho más que evidente, y lógicamente hoy estamos todos... Bueno, digo lo de contento entre comillas, porque en el momento que muere una persona ya es como para estar triste. Pero me refiero a la buena noticia en que va bajando el número de fallecidos sin quitar ni un solo de ápice en el drama de que 399 personas han fallecido. ¿Qué valoración hace, Julio, de los datos en el día de hoy? Pues una valoración positiva. Justo por lo que has dicho, Paco, se empieza a ver que la curva empieza a descender de una forma clara. En Huelva y en Andalucía ya lo veníamos viendo desde el final del mes de marzo. Ha sido una lucha titánica de nuestros profesionales, y hay que decirlo, no con todos los recursos cuando lo debían de tener, y esas cuestiones se tendrán que dirimir, dar cuenta, y esa asunción de responsabilidad en su caso se dirimirán cuando pase toda esta crisis. Ahora es el momento de arrimar el hombro y de luchar todos contra el virus, pero evidentemente el que esa cifra no se haya parado antes, no se haya comenzado a reducir antes, pues tiene unas bases que se analizarán, y una responsabilidad de que sin duda se irán dirimiendo cuando toque. Ahora no toca. Evidentemente, porque bueno, la última comparecencia de los responsables del gobierno, a veces respondía Pedro Sánchez, otras veces la ministra de Economía, le preguntaban la oposición, Vox, PP, también vuestro diputado, le preguntaba al gobierno que el por qué en España... son 194 países en el mundo. ¿Por qué España registraba el mayor número de muertes, el mayor número de contagiados en relación a millón de habitantes y el mayor número de sanitarios contagiados? Pero cuando al gobierno se le formulaba esta pregunta, respondía algo así como: no, el Madrid no va a jugar este fin de semana, o mañana no va a llover. Es decir,
que no respondían a la pregunta. Yo te la voy a hacer a ti, Julio. No sé, desde la información que tú pudieras tener, desde la percepción, desde la intuición, ¿por qué de 194 países que existen en el mundo, España está a la cabeza de muertes, de contagios, de sanitarios contagiados? ¿El por qué? Pues muy sencillo, hay un gobierno que ha reaccionado tarde, Paco. Esto es evidente. Si el gobierno andaluz, siempre desde la lealtad institucional, ha tenido que ser propositivo e ir por delante del gobierno de la nación, y me refiero, y que nos estén escuchando y viendo, lo recordarán, cuando, por ejemplo, mi compañero vicepresidente de la Junta, Juan Marín, 24 horas antes de que se decretase el estado de alarma, le decía que asumiera sus responsabilidades y que las asumiera ya. Y ya el consejero de Educación, Javier Imbroa, estaba diciendo que sería bueno que no se fuese al colegio el lunes. Era importante empezar a decir a la población que se quedara en casa, pero claro, nosotros no lo podíamos hacer, ni podíamos cerrar los puertos, ni podíamos cerrar los aeropuertos, ni, lógicamente, al tráfico de personas, porque al de logística sanitaria y a los alimentos no, y tampoco podíamos cerrar la frontera con Portugal, pero lo estábamos pidiendo, el cierre de los hoteles y muchas cosas más, y no se nos hacía caso, y el gobierno de la nación parecía que lo que estaba era empezando a jugar a diluir sus responsabilidades en una suerte de toma de decisiones lentas, plagada de teatro, si se me permite, esas ruedas de prensa teatralizadas, Paco, donde han aparecido hasta 4 responsables políticos con sus 4 escalones por detrás, su secretario de Estado, donde se han contagiado mutuamente, donde teníamos un gobierno desunido que tomaba decisiones en el BOE tarde, acostándose los empresarios y los trabajadores sin saber si tienen que ir a trabajar al día siguiente y cómo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y bueno, y esa irresponsabilidad del vicepresidente del gobierno de España, saltándose el confinamiento mientras nos pedía disciplina social, a lo que sí estábamos en casa confinados. Yo, mis hijos, yo tengo 3 hijos, Paco, y de corta edad, de 6 años, de casi 8 y de casi 11, y llevan 30 y pico días metidos en casa sin poder salir. Y tenemos un vicepresidente del gobierno que nos pedía esto, pero la mínima que ha visto, que el presidente Pedro Sánchez tenía protagonismo, él no podía perderlo, y además tenía que estar para que se tomasen esas decisiones en el último minuto, de meterse con calzador en el CNI y de otras decisiones que se han ido tomando, y que Ciudadanos, y ahora si quiere hablaremos de ello, está tratando de eliminar de la toma de decisiones del gobierno de España, proponiéndole acuerdo a Pedro Sánchez. Ahora que toca ser leal institucionalmente y arrimar el hombro, y ya tocará la asunción de responsabilidades, claro. Bien, hay unas cuantas preguntas que te voy a hacer, pero también, bueno, por darle sitio a un oyente, aunque tenía esta pregunta preparada, lógicamente, porque son muchos los autónomos que están preocupados, que reclamaban o la devolución de la cuota de marzo, o que no le pasen el recibo del mes de abril. Y dice este señor, ¿qué va a pasar, Julio, con los autónomos andaluces? ¿Se le puede responder a este señor, a don José Luis Tenor Martínez, Julio? Bueno, los autónomos andaluces saben que tienen un gobierno amigo en el gobierno de Ciudadanos, y en este caso el Partido Popular, el gobierno de coalición en Andalucía. Nosotros hemos tratado también de forma propositiva de decirle al gobierno de la nación que exonere a los autónomos de las cuotas de 3 meses a partir de marzo, porque tenían su persiana bajada. La propia Inés Arrimadas, las medidas económicas que le propuso a Pedro Sánchez, esto iba incluido, lógicamente, y ahora, hace una semana, apoyamos uno de los decretos en Madrid que planteó el gobierno de España, entre ellos también la prórroga del estado de alarma, con esta condición precisamente, porque queremos alejar, Paco, y lo contextualizo y luego le contesto concretamente a la pregunta, queremos arrancar de las fauces del populismo y de la unilateralidad del gobierno de España. Queremos que venga el diálogo con el resto de formaciones políticas. Hoy además se reúne con Pablo Casado, ya lo hizo Inés hace unos días, y nosotros, no puede ser que el presidente del gobierno se lleve 13 días sin llamar a los líderes de la oposición, sin escuchar al resto de formaciones políticas, o que salga una tarde explicándole a los ciudadanos, teóricamente, en comparecencia de prensa, esas que han hecho amordazadas hace muy poco, por cierto, hasta que os habéis quejado a los medios de comunicación, y diciéndole a los españoles lo que él quería transmitirle, pero no diciéndole, por ejemplo, que al día siguiente iba a pedir la prórroga al Congreso del estado de alarma, y enterándose el presidente de la Junta
por los medios de comunicación justo antes de entrar en la reunión que tenían con el presidente del gobierno. Entonces, esto está siendo un poco así. Y en este ámbito es el que nosotros queremos arrancar al gobierno de Pedro Sánchez. Lo que hemos hecho en Andalucía es aquellos autónomos que se han quedado fuera de los decretos de Pedro Sánchez, pues ayudarlos en que puedan hacer frente a esa cuota del mes de abril. Y también hemos rescatado los mutualistas que se habían quedado fuera, que son de diferentes profesiones, entre ellos los abogados, arquitectos, economistas, también de esa situación de limbo en el que lo ha asumido las decisiones a regañadientes e incompletas al final del gobierno de España. Y nosotros vamos a estar ahí porque sabemos que el tejido empresarial y concretamente el tejido autónomo va a ser fundamental para reactivar Andalucía, para reactivar Huelva y reactivar el país cuando se levante el estado de alarma. De hecho, el presidente Juanma Moreno, si algo pidió precisamente ayer, es que se comenzara por Andalucía ese desescalaje y ese desconfinamiento, porque Andalucía está dando muestras de recuperación evidentes e incluso se detalló por comarcas, ¿no? Y dentro de las comarcas de la provincia de Huelva, tal es el comportamiento excelente que está teniendo. Y el gobierno de Andalucía, en el ámbito, los diferentes ámbitos económicos, la agricultura, la pesca, pero también en el turismo, ya ha adoptado medidas y también adoptará medidas las próximas semanas en relación, por ejemplo, al sector turístico con un plan de 230 millones de euros. O sea, el gobierno de Andalucía se va a volcar con lo que tiene y con lo que no tiene para ayudar a nuestros empresarios. El gobierno central, Pedro Sánchez, le debe mucho a los andaluces. Estoy hablando de billetes, del Banco de España o del Banco Europeo. Sí, sí. ¿A cuánto asciende ahora mismo lo que está pendiente de cobrar por parte de los andaluces? Bueno, tenemos 537 millones pendientes del cobro del cuarto trimestre del IVA de 2017. Sí. Tenemos un descuadre de 127 millones de euros de los ingresos a cuenta. Tenemos también, que nos acaban de hurtar, 430 millones de euros de la formación profesional para el empleo. Eso es grave, ¿eh? Muchos desempleados de Huelva que ya tenían cursos comprometidos para mejorar su empleabilidad, que esto va a ser determinante en los próximos meses para recuperar empleo y para recuperar actividad económica, pues ahora mismo tienen en un limbo esa formación. Y imaginémonos miles de desempleados en toda Andalucía, con más de 900.000 desempleados que tenemos en este momento y que sabemos, Paco, por la excelente gestión de la Consejería de Empleo, la tramitación de los ERTE. Y ahora, si te parece, hablaremos también de ello. Nos deben también, el dinero del fondo de contingencia no ha llegado. O sea, no ha llegado, lo hemos tenido que adelantar a pulmón y ya Huelva también está viendo cómo esos recursos están llegando, y esos casi 100 millones de euros que nos dijeron que nos iban a llegar, no han llegado. Confirma el consejero de Hacienda que ha llegado 0 euros a las arcas de Andalucía de aquello que se prometió. Por lo tanto, no sé a qué está jugando la ministra María Jesús Montero. Nosotros hemos pedido que se convoque al Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque necesitamos todas las comunidades autónomas. Es verdad que hemos sido 6 las que hemos dirigido una carta, entre ellas Andalucía, pero necesitamos que se nos reestructure la deuda, que se nos permita de alguna manera saltarnos el techo de gasto, que podamos rebasarlo dentro de lo que la ley determine, pero lógicamente que podamos gastar para seguir luchando contra los efectos económicos del coronavirus, y lógicamente esos parámetros económicos hay que retocarlos, y en el seno de esa conferencia sectorial, donde se tiene que pensar en que esto es un país donde tenemos que tomar decisiones juntos, las comunidades autónomas tienen que participar de esas decisiones, y donde los problemas de este tipo económico y de recursos, de casi ruptura de la caja de las comunidades autónomas, esto sería gravísimo, un poco más de mitad de año adelante, que no se puede producir. Hay fondos a los que el gobierno de España no ha acudido y debe acudir, tanto en España como de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, y nosotros ya nos hemos mostrado favorables en el Parlamento Europeo a que esos fondos España los pida, se puedan derramar en España, pero nos tienen que dejar gastar, porque es que el gobierno de España tiene posibilidad de utilizar recursos, y los ayuntamientos tienen el superávit, tienen más de 3.000 millones de euros acumulados que, si se le da permiso, podrían gastar, pero la comunidad autónoma
no lo tiene, y eso es lo que le estamos pidiendo al Gobierno de España, y por supuesto que pague lo que nos debe. Y después de todo esto habrá que ir a un nuevo sistema de financiación, porque ya saben los onubenses y los andaluces que se nos debe 4.000 millones de euros, pero además se nos debe un sistema de financiación nuevo porque Andalucía está infrafinanciada. Perfecto. Quería hablar también sobre cuestiones burocráticas, sobre la burocracia, lo cansina, lo pesada que es en cualquier ámbito, fundamentalmente para ese empresario que quiere abrir un negocio y que al final acaba aburrido por los trámites burocráticos. En ese sentido, sé que vosotros estáis intentando agilizar todo ese trámite burocrático para abrir cualquier tipo de negocio. ¿Cuál es el minuto y resultado actualmente para eliminar burocracia de cualquier gestión en la Junta? Bueno, Ciudadanos, fue una promesa electoral de Ciudadanos con la que concurrimos al día 2 de diciembre. En el acuerdo de gobierno coincidimos en ese punto dentro de los 90 con el Partido Popular, y lo que hemos hecho a través del decreto de simplificación, Paco, es cumplir con una promesa electoral que no era ni más ni menos que hacer algo que estaba pendiente en Andalucía, que nos venía lastrando nuestro desarrollo socioeconómico y por tanto la creación de empleo, y era eliminar trabas burocráticas y simplificar y hacer ágil nuestra administración. Pusimos a trabajar a un grupo de expertos, también de profesionales que son funcionarios de la Junta de Andalucía, para que revisasen la normativa legal y nos ayudasen a desbrozar de ella todo aquello que simplemente nos lastraba y que nos pesaba en el desarrollo de nuestra actividad. Andalucía era menos atractiva a la inversión que otras comunidades autónomas, los recursos no venían a Andalucía, se iban. No puede ser que para una licencia de cualquier tipo tarde más de un año, cuando son 50 o 60 días en otras comunidades autónomas máximo, y esa eficiencia y ese ser eficaz había que conseguirlo en Andalucía. No había sector empresarial que no nos dijera que era determinante hacer esto en Andalucía, y lo hemos hecho. Y nos hemos encontrado, Paco, que posiblemente nos lo recurra el Gobierno de la Nación por encargo del Partido Socialista de Andalucía, porque había que confrontar con el Gobierno de Andalucía, sea como sea, en ese impulso de tratar de recuperar el poder que perdieron el día 2 de diciembre, después de 37 años, hacerlo de cualquier forma, incluso desde la deslealtad institucional, en un momento de crisis como esta. Ya pusieron, quisieron poner frenos en su tramitación en el Parlamento de Andalucía, que los que tenemos alguna responsabilidad en la mesa del Parlamento o en la Diputación Permanente, lógicamente no quisimos que así fuera. La tramitación del decreto y su convalidación fue absolutamente normal, como por otra parte dice el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y esto es lo que yo, Paco, le vengo diciendo al Partido Socialista, que no alimenten el espectro del agravio a Andalucía, porque estos son de estos espectros que luego te persiguen toda la vida. Ellos se han pasado casi 40 años diciendo que se agravia Andalucía desde cualquier partido, que no sean ellos, desde cualquier gobierno, y resulta que no solo nos deben dinero, que no nos pagan una ministra que fue consejera de Hacienda, que es andaluza, sino que además se dedica a recurrir y confrontar con el Gobierno de Andalucía una norma que no es fruto de la improvisación, que es fruto del diálogo, del estudio pausado y del concurso de expertos, y que tiene todos los paradigmas legales para seguir adelante. Magnífico. En cuanto a el qué se ha podido hacer mal, qué se ha podido hacer bien a nivel sanitario a través de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Sanidad, Huelva presenta tan solo 34 fallecidos. Aproximadamente somos 500.000 habitantes entre Huelva y provincia, 34 fallecidos, un número bastante bajo, insisto, no para sentirse satisfecho, porque si una persona muere por coronavirus ya es para sentirse mal, pero teniendo en cuenta los datos comparables con otras ciudades, hemos tenido un número muy bajo. Julio, ¿qué es lo que se ha hecho mal desde tu punto de vista y qué se ha hecho bien a través de la Consejería de Sanidad? Sí, Paco, se me viene con lo que dices, con tus palabras de respeto también cuando preguntas por una cuestión como esta, ¿no? Tan luctuosa y tan complicada en estos momentos. Se me viene una frase del Talmud que creo que conocerás, ¿no? Y es que se dice además en la lista de Chile, que quien salva una vida salva a la humanidad entera. Cada muerte es un drama y lógicamente hay que mirarlo, y desde aquí mi pésame a todos los familiares y seres queridos de los 34 fallecidos. Pero es verdad lo que dices. ¿Y por qué ha sido así en Andalucía? Pues ha sido así porque el Gobierno de Andalucía veníamos de una crisis de la listeriosis
apenas unos meses antes. Uh-huh. Se habían reforzado los protocolos, los mecanismos epidemiológicos en Andalucía. Teníamos también, Paco, mucho rodaje en Andalucía de de más de 30 años en la compra de material sanitario. Compra de material sanitario que, por cierto, se vio interrumpido abruptamente cuando el Gobierno de la Nación se constituye como mando único después del decretarse de estado de alarma. Y aquí me quiero parar porque esto no solo ha sido una medida controvertida que nos ha lastrado en nuestra inercia de proveernos de material con ese rodaje que teníamos, sino que pusieron a funcionar un ministerio, Paco, yo creo que no siendo plenamente consciente de los efectos que iban a provocar o no sé qué es lo que estaría detrás de esa decisión de poner a trabajar un ministerio a hacer compras que lleva 40 años sin hacer compras. Sí, que prácticamente no existía el Ministerio de Sanidad. Claro, era ahí una pequeña... poner un edificio quiero recordar a los ciudadanos que el Gobierno de la Nación, al tener transferida la comunidad autónoma a las políticas sanitarias, tan solo tiene competencia en lo que es lo básico, la legislación básica. Por poner un ejemplo, y no me quiero equivocar en los datos, pero puede haber en el Juan Ramón Jiménez 26 profesionales dedicados a la compra sanitaria y hay 3 funcionarios de la Administración General del Estado en la subdelegación del Gobierno de Huelva, de Sanidad. Quiero decirle a los telespectadores que gracias a que Andalucía tiene esa inercia, pues por ejemplo pudimos detectar que íbamos a hacer compras de test rápido que no tenían la fiabilidad que Andalucía necesitaba y no la llegamos ni a comprar. Sin embargo, el Gobierno de la Nación ha tenido que retirar material, incluso de Andalucía, porque estaba defectuoso. Estos son algunos ejemplos del por qué se paralizó y se cortó nuestro colchón de equipos que venía de una empresa de Jaén, como bien saben los ciudadanos, y tuvimos un impasse hasta que nos dejaron volver a comprar y eso ha tenido desabastecido a nuestros profesionales, que nuestros profesionales son la clave y la base, eso creo que no lo duda nadie hoy, de esta lucha y también la responsabilidad de la población que estamos confinados y creo que, salvo algunas excepciones, que para eso están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hemos sido y seguimos siendo muy responsables. Esto ha sido determinante para que Huelva contenga de mejor forma las cifras del coronavirus. Dicen también, Juan José García del Hoyo dijo hace muy poco que también ese, digamos, no estar vertebrado desde el punto de vista de las comunicaciones y esa dificultad de acceso a Huelva también pueden ser importantes a la hora de que no se haya expandido el coronavirus. Bueno, no sé si eso será así o no, habrá que analizarlo a posteriori, pero sí es cierto que Huelva ha contenido muy bien dentro de lo que cabe la pandemia, la expansión de la pandemia, y ahora con lo que tenemos que luchar también a la par es con ese contagio económico y en eso estamos desde Andalucía y a pulmón, Paco, porque el Gobierno de la Nación hasta ahora, sinceramente, más allá de que nos hayan llegado algunas mascarillas hace unos días y algunos test, nos ha llegado más recursos de Amancio Ortega, y lo tengo que decir, que es del Gobierno de la Nación. Hasta hace muy poco, no sé, en las últimas horas. Eso es un titular, ¿eh? Hemos recibido más material sanitario de Amancio Ortega, el dueño de Inditex, de Sara, que del propio Gobierno. Pues así es, Paco, esa es una realidad. De hecho, terrible. De hecho, nosotros la Junta de Andalucía, en las últimas horas, ha comunicado un vídeo institucional donde se le agradece a las empresas, porque detrás de las empresas hay seres humanos y que han actuado con una gran responsabilidad. Por ejemplo, por poner el ejemplo, Rogelio Velasco, el consejero de Economía, se ha reunido con las empresas tecnológicas para que los hogares tengan más megas o para que los bancos empiecen a flexibilizar, depende qué producto y depende a qué sectores, para poder ayudar en paliar los efectos de la crisis. Y de ahí ese salvavidas de liquidez que se le dio que se le aportó a los empresarios hace apenas 2 semanas, con garantía y con multitud de otras medidas que no se están viendo porque estamos ahora mismo en lo más urgente, pero que se han hecho muy muy importantes para los ciudadanos. ¿Sí? Julio, ahora, una vez que pase la crisis sanitaria, que parece que ya al menos se ve la luz al final del túnel, va a venir una profunda crisis económica. La Junta de Andalucía ha sido una comunidad en los últimos 38 años que ha pensado más en el cómo subvencionar a la gente que el cómo abrir las puertas a los empresarios, que el cómo ponerle fácil a los empresarios la inversión en Andalucía.
Y bueno, el anterior gobierno estaba más por la subvención que el por ayudar a los empresarios. No sé si hay un plan del gobierno PP Ciudadano en Andalucía para atraer al inversor, tanto nacional como extranjero, y que digan, ahora mismo en Andalucía es el lugar en el que mejor y más interesa invertir. ¿Tenéis en mente algún plan desarrollado para eso? Insisto, para que el empresario nacional e internacional diga, ahora es el momento de invertir en Andalucía por esto, por esto, por esto, por esto. Bueno, ¿qué facilidades tenéis pensado darle a los empresarios? Pues nosotros, Paco, en este año y desde el inicio de la legislatura hemos puesto las bases para eso. Y te lo explico muy rápidamente. Uh-huh. En primer lugar, lo importante era que en Andalucía se produjese la alternancia política y lo logramos con un acuerdo. Eso nos ha devenido en un gobierno sólido y solvente que se genera y transmite seguridad y confianza, y que ha sido capaz de sacar adelante 2 presupuestos, eso ha sido y es muy importante, 2 presupuestos aliviándole el bolsillo a los ciudadanos y haciendo a Andalucía más atractiva para la inversión, tanto interna como externa. Y eso se ha visto reflejado en los datos macroeconómicos hasta el inicio de esta crisis. Habrá que ver ahora el impacto, pero hasta el 31 de diciembre hay que decirle a los onubenses que la Junta de Andalucía ha tenido en su gestión un superávit de 32 millones de euros. Uh-huh. Esto sin duda es una buena base para acometer lo que nos viene ahora. También quiero decir algo que es determinante y a lo que me he referido antes. Solos no vamos a poder salir de las consecuencias económicas que nos está provocando el coronavirus. Uh-huh. Necesitamos la solidaridad interterritorial y necesitamos que en esa conferencia sectorial se lleguen a acuerdos, y que sean acuerdos que nos hagan acceder a recursos que nos puedan ayudar a esto. Pero Andalucía sí lleva una inercia positiva y ha puesto planes en marcha antes de la crisis para atraer inversión. Hay un plan de atracción de inversión extranjera, hay un plan para mejorar la competitividad de nuestros sectores estratégicos, nuestro sector industrial, nuestro sector agrícola, nuestro sector pesquero. Hay planes en marcha, planes estratégicos en marcha, en los que se está trabajando con pleno diálogo con los agentes económicos y sociales y con los implicados en cada uno de los sectores. Nosotros no estamos tomando decisiones tampoco en este ámbito, sino es con el diálogo constante y fluido de los actores implicados. Y toda esa inercia se estaba trabajando y se estaba llevando a cabo en multitud de sectores. Y esa es que es nuestra obsesión, Paco. Nuestra obsesión es llevar a Andalucía hacia la convergencia con otros territorios. Nos ha sobrevenido una crisis, habrá que reorientar muchos recursos para cumplir los 2 objetivos, para seguir en esa línea, pero a la vez también para ayudar a nuestro tejido empresarial. Son múltiples, y tú lo habrás escuchado, las declaraciones de Juan Marín, o del presidente de la Junta, o de Rogelio Velasco, dirigidas precisamente a esto. Esta norma de la que hemos hablado antes, este decreto ley de simplificación, que ya por cierto es ley, nos impulsa a tener un crecimiento del PIB entre 5 y 10 años del 2,5. Es decir, solamente esta simplificación administrativa ya nos impulsa también económicamente. ¿Por qué? Y pongo un ejemplo. Los planes generales no van a ser tan tediosos. Los planes de urbanismo, quiero decir, la tramitación, eso paraliza el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades, pero hasta lo más mínimo. Yo estuve hace unos meses en Gararoza, y el centro de Gararoza, muchas casas se están derruyendo porque no le pueden meter mano a las casas para rehabilitarlas. ¿Eso qué significa? Pues significa empresarios de la construcción parada, gente parada. Entonces todo eso tiene que ser fruto de un soplo de aire fresco, que es el que el Gobierno de Andalucía le está dando a través de los diversos planes y decisiones que está tomando desde el Gobierno andaluz. Bueno, Julio, creo que, no sé si tienes reunión o videoconferencia a las 12:30, ¿no? Creo que me dijo la responsable de comunicación de Ciudadanos. Pero no te preocupes, porque se va a retrasar un poco más. Bien. Si quieres que estemos un poquito más... Sí, te iba a preguntar, dirá, vaya Paco, ahora con lo que queda todavía, quedan 2 años y medio y me pregunta ahora esto. Pero la primera pregunta, ¿cómo es la relación personal de Juan Marín con Juanma Moreno? A nivel personal, ¿eh? Sí, pues a nivel personal es muy buena. Vale. Muy buena. Yo los tengo justo sentados debajo mía en el escaño, ¿no? Los escaños, y se ve, esas cosas se ven, y tienen una muy buena relación, y hay un gobierno fruto de la responsabilidad, pero también fruto de las relaciones personales que lógicamente tienen que estar en un segundo o tercer lugar. Lo importante es la responsabilidad,
del día a día y del trabajo conjunto, pero que hay buena relación y eso ayuda. Te digo, ¿no? Bien, me autopregunto y luego lanzo la pregunta al vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz. Yo me pregunto, Paco, ¿en qué porcentaje crees tú que Ciudadanos y el Partido Popular van a ir juntos en las próximas elecciones autonómicas? Y Paco Morán responde, pues un 100% de posibilidades. Ahora le pregunto a Julio Díaz lo mismo. ¿Qué porcentaje de posibilidades habría para que PP y Ciudadanos concurrieran juntos en las próximas elecciones autonómicas? Lógicamente, Paco, yo espero que falte mucho para eso, porque espero que se cumpla la legislatura completa. Sí, 2 años y medio, más o menos. Pero yo me voy porque sería bueno para Andalucía que el cambio en esta legislatura llegase hasta el final de la misma, ¿no? Para que las reformas se fueran asentando y fuera la base también de la siguiente legislatura. Yo, Paco, creo que hay un gobierno sólido, hay un gobierno, como digo, solvente, que está haciendo muchas cosas bien después de muchos años de inercia de Partido Socialista. Provocar la alternancia no ha sido nada fácil, y creo honestamente que esos cambios hay que consolidarlos, y para consolidarlos nos hace falta concatenar un gobierno que tenga más continuidad y que trascienda esta legislatura. Esto es, si me preguntas a mí, es la opinión que tengo, y creo que se está haciendo un buen trabajo en esa línea. Hay un solo gobierno, a pesar de que el Partido Socialista se empeñase al principio, ya no lo dice, en transmitir otra cosa. Y hay algo muy importante también, porque siempre lo que tú haces tiene también un reflejo en el adversario político, ¿no? Adversario político que, por cierto, está asomándose como profundamente desleal en este momento también en Huelva, con esa carta de los alcaldes a la delegada del gobierno, a Bella Verano, de PSOE del Nortado, que no asume, Paco, sus responsabilidades como oposición, como partido de la oposición, y Andalucía necesita a un partido de la oposición que sea razonable y que no difunda bulos, por cierto, como hizo el que fue vicepresidente, nada menos, de la Junta de Andalucía, Jiménez Barrio, hace poco, con una supuesta carta de una profesional de uno de los hospitales de la Andalucía, creo que fue del Puerta del Mar. Por lo tanto, tenemos un PSOE ahora mismo muy, muy perdido, y que, en mi opinión, no sería bueno que accediese de nuevo al poder. Además, está sumido en una crisis de liderazgo muy, muy clara. Ahora mismo el Partido Socialista va dirigido a impulso de crítica, está desaparecido en aquellos sitios donde podría aportar. No olvidemos que ha estado 37 años gobernando Andalucía, y sin embargo están tratando de confrontar a su base municipal y al gobierno de la nación contra el gobierno de Andalucía, en una clara estrategia de deslealtad y del todo vale para conseguir el poder, y no está en disposición ahora mismo de acceder al gobierno de Andalucía, ni muchísimo menos, tampoco tiene liderazgo para ello. Una pregunta personal, como ciudadano de a pie o como político. Yo particularmente, cuando uno repasa los vídeos de Pablo Iglesias, que están en las redes, de declaraciones de no hace mucho, no de la prehistoria, no, de hace 2, 3, 4 o 5 años, el propósito de intenciones que él tenía antes de entrar en el gobierno, que son espeluznantes, la propuesta que él había hecho para España, fundamentalmente en su programa La Tuerca, y como uno piensa que el que a los 20 años es un estúpido, lo es a los 40 y a los 50, y el que es buena gente a los 20 también será buena gente a los 50 y a los 60, yo digo que si Pablo Iglesias tenía ese pensamiento hace 3 o 4 años, yo creo que ese pensamiento no se le ha borrado de la mente y sigue ahí, en su masa encefálica. A mí particularmente me preocupa ver a Pablo Iglesias como presidente del gobierno. No sé, Julio, a ti, como ciudadano de a pie o como político, ¿qué opinión te merece el vicepresidente del gobierno? A mí me preocupa, y mucho. Si le preocupaba, o eso parecía al propio Pedro Sánchez, que decía que los españoles no iban a dormir, ni él tampoco. Sí. Pero todo vale por conseguir el poder. Pedro Sánchez... Tenemos al peor gobierno con el peor presidente en el peor momento de la historia de España. Esto también es una evidencia, y nosotros lo hemos afrontado antes de que fuera. Creo que hemos tenido una postura muy fuerte, muy potente contra la formación de este gobierno. En este momento estamos siendo muy responsables en cuanto a la lucha contra el coronavirus, pero también estamos siendo exigentes, porque precisamente, Paco, lo que queremos es que en este momento la influencia de Podemos en el gobierno se note lo menos posible. Estamos tratando de arrastrar a Pedro Sánchez y a la parte sensata que pudiera quedar con algún ámbito de
influencia de decisión en el gobierno de Pedro Sánchez, Ujú. a la cordura y a la responsabilidad y al diálogo con el resto de fuerzas políticas y con los constitucionalistas. Estamos acudiendo ahora, estamos viendo que Pablo Iglesias, cuando interviene en el Congreso, parece un constitucionalista de toda la vida, pero estamos ante un gobierno absolutamente inquietante, donde Pablo Iglesias lo que está tratando es de imponer su catecismo político y su catecismo económico, y el Partido Socialista, con un Pedro Sánchez débil y entregado al populismo, se está dejando arrastrar. Y esto es lo que a nosotros nos inquieta y nos preocupa. Por eso, lógicamente, estamos siendo constructivos desde el punto de vista de la lucha contra el coronavirus, los efectos económicos, los efectos sociales. Por eso Inés lo que ha propuesto precisamente para desarmar, en este caso, a Podemos y a Pablo Iglesias, es una reedición de los pactos de la Moncloa, unos pactos de reconstrucción del país. Como has visto, al día siguiente, el presidente todavía del gobierno, Pedro Sánchez, lo ha verbalizado. No sabemos en qué se va a concretar ni si hay voluntad real, pero nosotros estamos en esa tesis y queremos arrancar del gobierno de la nación a Podemos, porque las tesis que están demostrando, desde luego, y la inestabilidad que nos está propiciando también en la toma de decisiones alarmantes. Es evidente que hay un gobierno que no está unido, que está profundamente dividido. Lo estamos viendo no solo en aquella noche del BOE, sino también en la renta mínima, en las diferencias que hay en cuanto a la aplicación de la renta mínima. Y yo no sé cuántos controladores tiene el PSOE para controlar a los controladores que controlan a los de Podemos, pero yo estuve hace muy poco en el Congreso de los Diputados y no caben los sillones, hay 23 ministerios para darle cabida a gente como Pablo Garzón o a la propia mujer de Pablo Iglesias, que bueno, no voy a calificar muchas de las declaraciones que ha hecho porque se califican solas, pero que desde luego es un gobierno altamente volcánico e inquietante que desde luego no nos está llevando por buen camino. Julio, como Ciudadanos es un partido que mezcla el liberalismo con la socialdemocracia, así al menos lo entiendo. Yo la verdad que yo me confieso que tengo mi puntito de ser liberal y cuanto menos intervenga el Estado sobre la vida de las personas, mucho mejor, que cada cual piense lo que quiere, porque cada uno tenemos nuestra idea, nuestra forma de concebir la política o de ver la vida. ¿Tú cómo ves el intervencionismo del Estado que quiere hacer Pablo Iglesias sobre la vida de las personas? Pues un intervencionismo intolerable. Pablo Iglesias es comunista, y comunista radical, y él, como ya ha dicho en varias ocasiones, en diferentes foros, él no va a dejar de aprovechar cualquier oportunidad que tenga para hacerlo. Pero tiene un aliado en el PSOE. Hombre, evidente, claro. Quería decir que Pedro Sánchez, por poner un ejemplo, ha puesto a dirigir la desescalada o el desconfinamiento a Iván Redondo, que es su asesor político, su jefe de gabinete. Y esto te lo dice todo, un asesor político que decía hace apenas unos meses que nosotros nos movíamos por emociones y que había tres que nos movían fundamentalmente. Una era el miedo, otra era el rechazo y la otra era la ilusión. Y estamos trabajando con un gobierno poniendo como punta de lanza en la toma de decisiones a un asesor político que opina esto, y si escucha lo que dice Pablo Iglesias es aprovechar estos vehículos para llevar a cabo su reforma pendiente del modelo de Estado, de la forma de gobierno. Ya están viendo los ciudadanos cómo se están dirigiendo al jefe del Estado, sin que el presidente del gobierno lo defienda públicamente, que es lo que debe hacer, y no lo hace. Y está un Pedro Sánchez que está preso de independentistas, de nacionalistas y de populistas de los extremos. Esto es una realidad donde, Paco, además confluyen diferentes ideologías, porque el PNV no es de extrema izquierda, el PNV es un partido absolutamente de derecha, que ahora tiene total, elecciones, sí. Ahora tiene elecciones y ya estamos viendo cómo está modulando su posición. Entonces, bueno, pues es lo que hay, un gobierno a toda costa. Sí.
Bueno, Julio, ya para terminar, llevamos 40 minutos de conversación que se me han pasado rapidísimo. Y ya a nivel personal, bueno, sí, quería por ahí preguntarte sobre, bueno, como decía al principio, que la luz al final del túnel parece que se va viendo, parece que cada vez vemos más cerca la salida a la calle, que la Junta de Andalucía plantea que ese desconfinamiento sea por comunidades autónomas o una decisión global del gobierno y que se haga en todas las comunidades igual. ¿Qué proponéis al respecto? Bueno, nosotros, en primer lugar, lo que queremos es que haya diálogo con las comunidades autónomas. Que haya diálogo sincero, que no nos informemos de las cosas después, cuando ya se han tomado las decisiones, cuando las toma, y he puesto el ejemplo hace unos minutos, un asesor político, que está pensando en la desescalada de ese confinamiento. Por lo tanto, esa es la base. O sea, queremos que se nos escuche y explicarle el por qué nosotros entendemos que se puede empezar ese desconfinamiento por provincias y por comarcas de diferentes comunidades autónomas. Y una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, además, obviamente, y es la más importante de la salud, es que también hay que empezar a reactivar nuestro tejido económico. Y todo lo que se puede hacer cumpliendo las debidas prescripciones que se nos impongan legalmente, pues hay que hacerla. Tenemos a los niños confinados desde hace más de un mes, tenemos la economía prácticamente parada desde hace mucho ya también, y lógicamente pues habrá que atender a las especificidades, pero tiene que haber una base común de diálogo y tiene que haber detrás decisiones que estén tomadas en base a datos y en base al conocimiento científico, y después tomar decisiones en esta línea. Y Huelva sería lógicamente una provincia por donde se podía empezar a desescalar ese desconfinamiento. Claro, recordemos los datos: 34 fallecidos solo de 500.000 de habitantes que tenemos en Huelva y provincia. Y ya por último, decía al principio, Julio, que tiene 3 hijos pequeñitos. ¿De qué edades son los niños? Bueno, los niños tienen casi 7 años, 6, casi 8 y 11. O sea, son pequeñitos todavía. Y mi mujer es maestra, tienen el colegio montado aquí todos los días. Quiero aprovechar también para agradecer el trabajo de la comunidad educativa y singularmente de los docentes y de las familias, porque están haciendo un trabajo tremendo para que la educación continúe. No se han cerrado las aulas en Andalucía, se han cerrado las físicas, sí, pero el trabajo sigue siendo incesante. Si tengo tres niños pequeños que hacen más de un mes que no salen de casa. Bueno, normalmente tú estás trabajando en casa o sueles ir, ¿no? ¿Sueles ir al Parlamento? ¿Estás yendo al Parlamento? Yo estoy trabajando desde casa, por cierto, Paco. Sí. Increíble en estos días, desde el inicio de la crisis, el trabajo incesante, constante, siempre hablando con los sectores de Huelva que están más afectados por la crisis. Estoy teniendo reuniones con multitud de sectores vía Skype y, bueno, pasándole al gobierno todas aquellas informaciones que pueden servirle para mejorar las normativas y los decretos en la lucha contra el efecto económico de la crisis, y haciéndolo todo desde casa, atendiendo también a los medios de comunicación y sí yendo al Parlamento cuando hay que votar, porque el Parlamento no tiene resuelta, porque el Partido Socialista, en 37 años que ha presidido, excepto cuando lo hizo Valdera, la Cámara no ha desarrollado el voto telemático y el Parlamento necesita tomar decisiones con seguridad jurídica. Imaginémonos los decretos con esos casi 1.800 millones de euros que se han empleado por parte de la Junta en la lucha contra el coronavirus, que no tengan la seguridad jurídica suficiente. Hay que ir y hay que votar allí y con toda la seguridad que hay que guardar, pero estoy a caballo yendo y viniendo, pero estoy saliendo lo menos posible. Muy bien, pues Julio, ha sido un placer comunicar contigo. Esperemos salir cuanto antes y que la próxima entrevista sea cara a cara, que me gusta más que por teléfono, y a ti también, ¿verdad? Seguro. Pues yo estaré encantado de estar en tu casa, Paco, y cuando pase esta crisis podamos desconfinarnos, estaré encantado de ir a tu programa y darte un abrazo, ¿no? Que es lo que uno quiere también darle hoy. Ojalá, que nos demos entre todos, ¿no? Ojalá sea así. Que lo necesitamos. Sí. Por cierto, el fútbol, que tú eres amante del fútbol, porque creo que en la entrevista que te hice en Perfiles, tú llegaste a jugar en La Palma, si no me equivoco.
Sí, Sí, alguna vez jugué, sí, en el Siempre Alegre, que todos los nubenses lo conocerán. hombre, una cantera de La Palma, sí. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Quiere que vamos a ver partido de fútbol antes de que termine, bueno, que termine la liga, que todavía está pendiente? ¿Se va a jugar? ¿Qué queréis? ¿Cómo lo ves? ¿O no? Bueno, precisamente en las últimas horas el gobierno de la Junta le ha pedido que se retrase todo lo posible la final de la Copa del Rey para que se pudiera, en su caso, si es posible, celebrar con espectadores. Vamos a ver qué pasa, porque aquí, lógicamente, la salud de las personas es lo primero. Y he leído y he escuchado, estoy atento, porque soy amante del fútbol, como tú bien has dicho. Estoy muy atento a todas las noticias que se están dando, de si reanudar la actividad en los campos sin público, o que se tiene que terminar la liga sí o sí. Yo tengo la esperanza de que podamos volver a una normalidad, entre comillas, en los próximos meses. Yo desearía que eso fuera así y que el fútbol pudiera recuperar su pulso. Y bueno, también se ha dicho en cuanto al recreativo que la cuestión de los ascensos y los descensos, pues también se está estudiando que se defina de una determinada forma que nos pudiera también favorecer, ¿no? Quiero decir, que pudieran darse las condiciones favorables para que al fútbol nubense también nos fuera bien a los diferentes equipos que están en competición. Vamos a ver qué pasa, porque también hay unas elecciones, como tú sabes, en este momento, hay que Casillas también presentándose, hay muchas propuestas, se está hablando mucho, vamos a ver qué se concreta, pero lo que sí es verdad es que tenemos todo que esperar a ver qué se define desde la autoridad sanitaria para también que el fútbol eche a rodar el balón, que es lo que deseamos todos. Bien, Julio Díaz, vicepresidente del Parlamento de Andalucía, muchísimas gracias por atendernos. Que te vaya todo bien. Y a la familia, sobre todo. Muchas gracias. Paco, y a todos, un abrazo. Gracias. Bueno, pues la conversación, la entrevista que hemos mantenido en directo con Julio Díaz, que es vicepresidente del Parlamento de Andalucía. Tenemos que seguir porque comenzamos el programa con Julio Díaz dando los buenos datos. La verdad es que hoy buenos datos, hoy sí estamos contentos porque el número de muertes por coronavirus en España sigue descendiendo. Las últimas 24 horas han muerto 399 personas y hasta un total de 20.852 personas, una cifra escalofriante, han fallecido por coronavirus en España, mientras que los contagios también bajan, 4.266 en un día, pero cada día nos encontramos contagios. Yo diré que estaremos ya en una cifra para celebrar cuando lleguemos un día aquí y digamos, ayer no se contagió ni una sola persona. Pero no, desgraciadamente en las últimas 24 horas aparecieron 4.266 contagios. En total, según el último balance del Ministerio de Sanidad, ya son 200.210 los contagiados. Hemos superado ya las 200.000 personas contagiadas. Y 80.587 personas las que se han recuperado. Y parece ser, bueno, esta es la información que nos transmite el Ministerio de Sanidad, que la aparición del coronavirus proviene de los murciélagos. Bueno, pues la verdad que a saber. La noticia que nos emite el Ministerio de Sanidad dice lo siguiente: el Ministerio de Sanidad ha asegurado que parece claro que los murciélagos son el origen reservorio del nuevo coronavirus y ha informado de que se sigue investigando acerca del animal hospedador intermediario, habiendo controversia entre el pangolín y otros. Así lo señala el departamento que dirige el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la actualización de su informe científico-técnico sobre el coronavirus, en el que señala que recientemente se ha determinado la secuencia de coronavirus aislados de muestras de tejidos congelados de 30 pangolines. En fin, esto pues seguramente que se va a continuar investigando, a ver qué es lo que va ocurriendo y que vamos a tener pues esto en los próximos días, seguramente, porque sin duda alguna es algo que los investigadores tendrán que seguir investigando para ver qué es lo que va ocurriendo en los próximos días, semanas e incluso meses. Bueno, vamos a colocar ahora el tema con el que normalmente abrimos nuestro tiempo de radio, con el Resistiré, con el cover, y continuaremos en directo a la 1 y algo un poquito más tarde. Vamos a tener también en directo a la responsable de
voluntario de la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Vamos a tener a Carmen Bayo como responsable, Carmen Prieto, perdón, como responsable de el voluntariado de la Asociación de Lucha contra el Cáncer. A través de la 97.3, en la sintonía de Antena Huelva Radio y en la sintonía de Radio Flamenca, continuamos en directo en un día, la verdad, espléndido. Hoy luce el sol en la capital de la provincia con una temperatura que gira en torno a los 18 grados centígrados aquí en Huelva capital. Partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.